Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 2 del libro de Nehemías, correspondiente al domingo 27 de diciembre del 2020. Este sería el último estudio de este año y le agradecemos a Dios que nos ha permitido estar transmitiendo estos estudios desde hace como 3 meses y medio sin interrupciones. Gracias a nuestro Dios. Recuerden que cada domingo entonces les tenemos estudios nuevos, no se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con la serie de estudios acerca del libro de Nehemías. El tema es una buena disposición para servir a Dios. Vamos a leer una parte de la lectura base en la Biblia, lectura base para este estudio. Es de Nehemías 1:7 al 11. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permites exponer tu palabra. Te pedimos que tú bendigas este tiempo y nos ayudes y que todo salga bien, que esta tu palabra pueda llegar a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia. Perdona nuestros pecados, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, vamos a empezar con la introducción entonces para este estudio. En nuestro estudio anterior, ustedes recordarán que vimos acerca de la oración de Nehemías. Nehemías era copero del rey, como ahorita también ya se leyó, del imperio persa. Tenía un puesto político muy importante. Era un funcionario de gobierno. En cierta ocasión se encontró a uno de sus hermanos de raza que había venido de Jerusalén. Y este le contó que las cosas estaban en una situación muy mal allá en Jerusalén, que había mucha aflicción, que la gente estaba desanimada. Y este hombre, Nehemías, se sentó y comenzó a llorar y estuvo varios días ayunando y orando. Acuérdense cómo observábamos esta situación de Nehemías, que él sin estar allá en la tierra de Judá, en Jerusalén, se afligió grandemente por su pueblo. Dice que lloró, ayunó, oró y varios días. Entonces vamos a entrar al análisis del texto bíblico y vamos a empezar en Nehemías 1:7. Y aquí lo tenemos en pantalla. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo.
Notemos que entonces que la oración de Nehemías está continuando aquí en este versículo 7, y de hecho va a continuar unos versículos más adelante todavía. Entonces también veamos que Nehemías se ve sumamente afligido, se ve sumamente triste por ese pecado de su pueblo y las consecuencias que tiene este pecado, ¿verdad? Entonces, al leer estas palabras, podemos ver que Nehemías creía en la palabra de Dios. Este hombre estaba muy preocupado porque los mandamientos de Dios estaban siendo ignorados. Entonces estaba sumamente preocupado, afligido, al grado del lloro, del llanto, por su pueblo que estaba fallándole a Dios. Versículos 8 y 9 dice: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, ahora aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Entonces podemos comprobar aquí que Nehemías creía en las promesas de Dios. ¿Cuáles eran las advertencias de nuestro Dios acerca del pecado del pueblo que los podría dispersar por todo el mundo? Pero ¿cuáles eran las consecuencias si el pueblo se arrepentía? Que de allá, de lo más lejano que pudieran haber quedado los hijos de Israel, los iba a recoger Dios para llevarlos a la tierra prometida. Y luego dice: para hacer morar allí mi nombre. Entonces, esas promesas de Dios que Nehemías estaba bien convencido, ¿verdad? Dios hace morar allí su nombre, en esa ciudad de Jerusalén, en ese templo ahí donde mucho tiempo se manifestaba nuestro Dios ante su pueblo. Versículos 10 y 11 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleiten en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de aquel varón. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Entonces, Nehemías estaba dispuesto y quería ser usado por Dios. Aquí se puede notar en esta oración que está haciéndole Nehemías a Dios, la disposición que él tiene. Dios escuchó su oración, por supuesto, pero Nehemías no estaba adelantándose a Dios, estaba orando en cuanto a ello. Él dijo, haga de cuenta que dijo: si tú me quieres usar, yo estoy disponible. En otras palabras, así podemos entender que estaba a la disposición de Nehemías para con Dios. Y cuando él hablaba con Dios sobre el rey, lo llamó simplemente este hombre o este varón. Más tarde veremos que le iba a pedir al rey permiso para regresar a la tierra de Israel. Entonces entramos al capítulo 2. Aquí ya se terminó en el versículo anterior se terminó la oración de Nehemías. Aquí entramos ya al capítulo 2 de Nehemías y vamos a leer el versículo 1. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Hasta ahí queda el versículo 1 del capítulo 2. Ahora Nehemías, como vamos a apreciar, o como ya apreciamos en esa lectura del versículo 1, era una persona agradable, era una persona alegre,
Era una compañía amena. Noten que el versículo dice, yo no había estado triste ante la presencia del rey. O sea, nunca había estado triste. Entonces era una buena compañía Nehemías. Seguramente el rey estaba muy contento por contar con los servicios de Nehemías. Nehemías estaba preparando para hacerle al rey un pedimento, una solicitud, pero aún no se encontraba listo para ello. Especialmente en ese día no se sentía bien. Desde que se enteró de la situación de los judíos en Jerusalén, había estado lamentándose, ayunando y orando. Versículo 2. Sigue diciendo, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor, está diciendo Nehemías. El rey le dirigió una pregunta directa, ¿por qué estás triste? Muy observador el rey. Porque dijo también, no estás enfermo. Entonces, ¿por qué estás triste? No es más que quebranto de corazón, le dice. Entonces, esa es una aflicción de corazón, en otras palabras. Algo te está preocupando. Dime qué es. Ante esa pregunta, Nehemías sintió un gran temor. Pasamos al versículo 3. Y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bueno, ahí le está declarando Nehemías la situación de su tristeza, la razón de su tristeza, ¿verdad? Aquella ciudad, dice, sepulcro de mis padres, casa de los sepulcros de mis padres. Entonces exclamó Nehemías, viva el rey para siempre. Así empieza diciendo, ¿verdad? El versículo 3. Entonces no pudo contenerse más y dejó escapar lo que le estaba preocupando. Es decir, el estado ruinoso, triste y lamentable de la ciudad de Jerusalén, donde se encontraban los sepulcros de sus antepasados. Versículos 4 y 5. ¿Qué cosa pides? Fíjense, aquí podemos notar cuánta estima le tenía, cómo lo quería el rey. Luego le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué cosa pides? Dice ahí el versículo, preguntó el rey, ¿verdad? Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Evidentemente tienes una petición que hacerme. Dan de cuenta que le dijo. Y Nehemías quizás por un instante inclinó su cabeza y cerró sus ojos, orando al Dios de los cielos. Seguramente fue una oración muy breve. Estaba enfrente del rey, no podía ser una oración muy larga, ¿verdad? Suponemos que pudo haber dicho, Señor, ayúdame a usar las palabras adecuadas, porque estoy en una situación difícil. ¿Qué está pidiendo Nehemías a Dios? Le está pidiendo sabiduría, ¿verdad? Para expresarse de forma más apropiada y correcta y lograr ese permiso que estaba pidiendo, que iba a pedir Nehemías. Entonces, y Nehemías le pidió al rey un permiso especial para ausentarse, para ir a Jerusalén, para ayudar a reedificar la ciudad que estaba en ruinas y el pueblo desanimado. Versículo número 6. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?
y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Evidentemente que al rey le agradaba Nehemías y quiso asegurarse de que volvería, porque está diciendo ahí, ¿cuánto durará tu viaje? También notemos que el versículo menciona que la reina estaba sentada junto al rey. Nos hace pensar que tal vez la reina influyó también, además, para que Nehemías obtuviera el permiso, porque está siendo mencionada la reina ahí. Entonces, en este punto Nehemías pudo haber entrado en detalles, pero no lo hizo. Simplemente añadió en el versículo, y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Al grano, ¿verdad? Sin rodeos. Le dice el rey, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Ahí ya le está diciendo, te doy permiso, tienes el permiso. Nada más dime cuánto durará tu viaje y cuándo volverás. Fíjense, el deseo del rey de tener de regreso tal vez pronto, lo más pronto posible, a Nehemías. Entonces Nehemías, una persona grata, una persona responsable, trabajadora, ¿verdad? Muy bien. Versículos 7 y 8 del capítulo 2 dice: le dije además al rey, si al rey le place que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Ahora Nehemías confiaba en el Señor. Pero fíjese bien, al ser un funcionario de Estado, no vaciló en pedirle al rey una ayuda oficial y protección para aquel largo viaje. Versículo 9. Dice, fui luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahí está la compañía, la escolta, ¿verdad? El grupo de soldados que le fue dado a Nehemías para su protección. A Nehemías lo estaba acompañando una escolta numerosa del ejército de Persia. Dios había dispuesto de tal manera el corazón del rey a favor suyo para protegerle, que él supo que la mano de Dios estaba sobre él. Nehemías sentía claramente que la mano de Dios le estaba favoreciendo. Y no vaciló en pedirle al rey aquel grupo aquella escolta, ¿verdad? Además las cartas que habría de entregar también para que colaboraran con él aquellos gobernadores. Entonces, así que salió de viaje bien protegido Nehemías. Recordemos aquí que cuando Esdras le había pedido permiso al rey para regresar a su tierra, quiso solicitarle protección Esdras, recordemos, en aquel estudio de Esdras. Entonces, pero como había sido tan elocuente Esdras con el rey Ciro, ¿verdad? En aquella ocasión era el rey Ciro. Entonces, en decirle al rey cómo Dios le cuidaría y le guiaría por todo el camino. Entonces, Esdras, primeramente, hagan de cuenta, pues le dijo al rey que tenía un Dios poderoso, un Dios que protegía a todos los que le buscaban. Entonces, habiéndole dicho todas esas palabras, ¿cómo le iba después Esdras a pedir una escolta de soldados? Le dio vergüenza. ¿Y qué le quedó a Esdras?
someter a todas aquellas personas a oración y ayuno, ¿verdad? Para pedir la protección divina, porque no llevaban una escolta de soldados. Pero Dios estaba con Esdras, y Esdras realizó también sin problemas su viaje. Pero notemos que aquí entonces es muy diferente en el caso de Nehemías. Nehemías sí le pidió, luego no vaciló en pedirle al rey ayuda, protección, y se la dio. Le pidió cartas y se las dio. También nos dice la palabra de Dios que Nehemías era un funcionario, un funcionario de gobierno, estaba en forma directa ahí con el rey. Por eso tal vez pensamos de que Nehemías tuvo confianza en pedir aquella ayuda. Ahora, aplicación, estimado hermano oyente. Dios no nos guía a todos de la misma manera. Por eso quisimos hacer énfasis aquí en cómo ayudó a Esdras y cómo ayudó a Nehemías. Dios no nos ayuda a todos de la misma manera. Él guió a Esdras de una forma y a Nehemías de otra forma. Dios le guiará a usted de una manera y a mí de otra manera diferente. Por ello, nadie debemos de tratar de imitar a otros. Dios tiene sus propósitos para cada uno en particular y si se lo permitimos, los lleva a cabo. En nuestro relato, Esdras regresó sin apoyo logístico y Nehemías con una gran escolta armada y siervos. Como vemos, Dios utilizó ambos métodos. Nehemías 2:10 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat el horonita y Tobías el oficial, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Aquí empiezan los problemas otra vez, luego los enemigos del pueblo de Dios y los enemigos mismos de Dios. Al llegar a su destino, Nehemías ya se enfrentó con esta oposición. Tenemos aquí a dos personajes que conoceremos más a fondo más adelante. Estos eran enemigos de Dios y de su pueblo. Ellos habían tratado de estorbar la edificación del templo, recordemos, anteriormente. Y en este momento intentaban impedir la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. Nehemías 2:11 y 12. Dice: llegué pues a Jerusalén y estuve allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Bueno, entendemos que Nehemías tuvo que descansar 3 días de aquel largo viaje, porque dice que hasta estuvo allí 3 días, ¿verdad? Y después se dispone a salir como en forma privada, sin que se dieran cuenta todavía. No era la intención de Nehemías que se dieran cuenta los pobladores, ¿verdad? Su pueblo, de que él estaba allí y qué propósito llevaba. Él salió de noche. Entonces, después de llegar a Jerusalén, Nehemías no quiso provocar ninguna alarma indebida. Así que salió de noche, protegido por la oscuridad, para efectuar una inspección y ver en qué condiciones se encontraban las murallas, los muros. Evitó cualquier ostentación y fue eminentemente práctico. Evitó cualquier ostentación, cualquier altivez, cualquier presunción, ¿verdad? Ese es algo bien importante. La humildad ante todo. Nehemías 2, versículos 13 y 14. Dice: aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey,
pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Bueno, había tantos escombros, entonces nos da a entender el versículo, ¿verdad? Que su cabalgadura, o sea, el caballo en el que iba, seguramente un caballo, no podía pasar por tantos escombros y tuvo que bajarse del caballo y continuar a pie para seguir inspeccionando. Estaba muy triste esa situación del muro, de las murallas de la ciudad. Ni siquiera se podía andar a caballo por ahí. Versículos 15 y 16. Subí de noche, faltó un pedazo ahí, perdón, dice, subí de noche por el torrente y observé el muro, di vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho, todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Noten pues entonces que Nehemías no consideró prudente anunciarse luego que llegó, ni a lo que iba, no. Él primero inspeccionó en silencio, inspeccionó sin que lo vieran. Nehemías rodeó la ciudad y finalizó con su inspección, actuando con cautela y buen criterio al realizar su trabajo para Dios. Muy bien, estamos ya por terminar este estudio. Entonces, por lo que ya hemos leído sobre él, sobre Nehemías, nos llama la atención que a pesar de su privilegiada situación allá en Persia, en la corte, con el rey, y de estar tan próximo a la dirección del poder político y económico de su época, en aquella tierra, aunque no era su tierra, pero lo tenían en alta estima, que Esdras mostrase una sensibilidad tan grande a los planes de Dios, sin importarle aquella posición de élite, podríamos decir, de altura, aquella posición importante en el gobierno de Persia. Esdras mostró una sensibilidad tan grande a los planes de Dios, a su cumplimiento y a su propia responsabilidad ante ellos. Es decir, yo tengo que hacer algo, podemos pensar que decía Nehemías, ¿verdad? A mí me toca hacer algo dentro de los planes de Dios. No importa que esté gozando de una vida de excelente posición y calidad aquí en Persia. No. Entonces, en realidad, solo Dios puede transformar a una persona de tal manera que sea de verdad un hijo suyo. Notemos bien esta parte que es bien importante. Y que ame ese hijo, que ame a su Señor hasta el punto de sentir la imperiosa necesidad de agradarle y servirle. Fíjese bien, aquí hacemos el enlace de por qué se llama el título de este estudio Una buena disposición para servir a Dios. Así se llama el estudio. Y estamos diciendo aquí que un hijo que ama a su Señor, a Dios, hasta el punto de sentir la imperiosa necesidad de agradarle y servirle. Entonces, cuando una persona siente el deseo y ejecuta ese deseo de servir a Dios, bueno, todo está en la medida en que amemos a Dios. Hermano, hermana, en la medida en que usted ame a Dios, le va a servir. Este sería como la parte medular o la idea medular de este estudio. En la medida que usted ame a Dios, le va a servir a Dios.
es que cuando una persona, por la acción del Espíritu Santo, adquiere la profunda convicción de su pecado y acepta por la fe el don gratuito de la salvación que se encuentra en Jesucristo, se da cuenta que no merecía el haber sido objeto de ese grandísimo amor de Dios, es decir, regalarle la salvación por la muerte de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, surge de ella, de esa persona, la necesidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo murió por usted, murió por mí. ¿Qué nos queda sino agradecerle y vivir, luchar en serio por vivir en la voluntad de Dios? Gracias a ese regalo tan grandísimo que nos dio de la salvación eterna. Y de vivir en armonía con los planes divinos, en agradecimiento también al sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió por todos nosotros. Estimado oyente, esperamos que esa sea su experiencia. ¿Cuál? Vivir en armonía con los planes divinos. Vivir en armonía con los planes divinos. De no ser así, le invitamos a que realice su profesión de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí abajo, en la descripción del video, encontrará un enlace que lo lleva a una información que contiene los pasos a seguir para obtener la salvación de su alma por toda la eternidad. Véalo y atiéndalo. Sin duda será la acción más importante de toda su vida. Créalo, porque así es. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que se suscriba al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Sus comentarios también son bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido expuesta. Gracias porque tú lo has hecho posible. Te pedimos, como al principio, que pueda llegar a muchos corazones necesitados. Que sirva para la edificación de tu iglesia y que sirva también para que seamos más entregados a ti y te sirvamos, porque ese es el mandamiento, que te sirvamos, mi Dios. Gracias por todo, síguenos bendiciendo grandemente, bendice a tu iglesia, en el precioso nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos todo con el perdón de nuestros pecados, amén. Hasta la próxima, Dios les bendiga.